alabanza a nuestro Dios. Vamos a levantar nuestras manos al cielo en esta mañana. Cierra los ojos, vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón esta alabanza que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ¿qué cosa? el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. levante su voz en esta mañana. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el vuelo. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. El fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dele gloria al Señor, al Dios Todopoderoso. Padre celestial, digno eres Dios de toda la gloria. Digno eres, Señor, de toda la alabanza. Declaramos tu poder y tu presencia en este lugar. Visita nuestra vida, en el nombre de Jesús. Descienda con poder sobre este altar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, más fuerzas me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Gloria a Cristo Jesús. Todo eso es posible. Dice la Biblia que para Él no hay cosa difícil ni imposible. Para nuestras manos pequeñas en esta mañana, sí, muchas cosas son imposibles, muchas cosas difíciles de alcanzar, pero no para la mano
de Dios. Vamos a creer que el Señor nos va a ayudar, que se va a mover poderosamente en este lugar nuestro Padre Celestial, en este día del Padre. Gloria a Cristo. Vamos a orar en esta mañana, que el Señor se mueva poderosamente, que Dios bendiga las vidas de cada uno de sus hijos en esta mañana, que Dios glorifique su nombre, supla toda necesidad sobre cada matrimonio, sobre cada familia de esta iglesia, que el Señor les lleve hacia adelante. Oramos a Dios por nuestras iglesias hermanas, nuestro compañerismo en esta hora a nivel mundial. Gloria a Dios, que el Señor bendiga a nuestra iglesia amada en Navajo, Sonora, nuestra iglesia líder en Nogales, que Dios se mueva poderosamente también a favor de nuestra iglesia en Prescott, Arizona. Gloria a Dios, oramos por su necesidad, que Dios le supla, que el Señor le sane, que Dios le dé lo que usted necesite en esta mañana. Le invito a levantar sus manos al cielo, a clamar al Señor con todo nuestro corazón. Al final, nuestro hermano Samuel, donde está, nos va a sellar en oración. Clama a Dios por un milagro. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos gloria, te rogamos, Dios, en este día, Señor, que usted se mueva poderosamente en este lugar a favor, Dios, de cada petición que hemos puesto delante de tu presencia. Declaramos victoria, declaramos milagros, declaramos tu mano poderosa influyendo nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús te alabo, Dios, y te bendigo y te agradezco. Padre Celestial, venimos una vez más en esta mañana delante de tu presencia, dándote las gracias por permitirnos estar una vez más en este lugar. Te pido que traiga respuesta a cada necesidad y a cada petición. Te pido que se hice esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele gracias al Señor en esta mañana. Gracias, gracias Cristo, gracias Dios. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Seguimos adelante en esta mañana. Oh, hermano, ven, si quieres tener el gozo de Dios. Aleluya. Oh, hermano, ven, si quieres tener el gozo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy 21 de junio de 2020 vamos a comenzar una serie de estudios de la Biblia que lleva por nombre Los altares de Dios, del pastor Wyman Mitchell. Que Dios nos ayude, que el Señor traiga dirección a nuestras vidas, revelación en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a mirar en esta mañana la Biblia en el libro de Hebreos 13 del 10 al 15, y vamos a comenzar a platicar de esta serie que es un altar. Los altares de Dios. ¿Qué es un altar? Cuando nosotros en esta mañana sugerimos que vamos a hablar de los altares de Dios, ¿qué es lo que se le pudiera venir a su mente? Los altares de Dios, ¿qué se le pudiera venir a su mente? Algunas respuestas. Los altares es un estilo de adoración a nuestro Dios. Los altares son lugares donde Dios en su celo desea atraer nuestra atención hacia Él. Él establece como territorio o una nueva puerta de entrada donde Dios se revela a nosotros a través o en el altar. Un lugar santo, un lugar santificado, un lugar puesto aparte para usted y para Dios. En algunas sectas religiosas, el altar es un área puesta al lado como inaccesible a la gente común, y solamente es usada por algunas personas, no es para todas las personas. El altar es un lugar donde los humanos, los seres humanos, tienen una transacción, tenemos una transacción, una negociación con Dios en alguna de las áreas de nuestras vidas. Un altar involucra un punto de referencia de un monumento conmemorativo o un lugar donde Dios hizo algo en un monumento conmemorativo que de alguna manera nos recuerda a nosotros lo que Dios hizo en el pasado y en el presente de nuestras vidas. Un altar es un lugar de humillación y un lugar de quebrantamiento. Escúcheme esto. Aquí tenemos un altar. Lo podíamos poner de aquel lado o de este otro lado, pero de todas maneras sería un altar donde usted debería de ir ahí
en un momento de quebrantamiento y tener un encuentro con Dios, tener comunión con Dios en el altar, un lugar de humillación y un lugar de quebrantamiento. ¿Por qué razón esto? Porque en el concepto del Nuevo Testamento nosotros comenzamos a entender que esto es un área para el uso, o este es el uso que se le da al altar. Un lugar de humillación, un lugar de quebrantamiento, donde usted viene y arregla cosas con Dios en esta mañana. Un lugar de revelación. Estas son algunas ideas comunes antes de que nosotros empecemos estudiando respecto a los altares. Vamos a mirar en esta mañana nuestro texto que dice en Hebreos 13 del 10 al 15 de esta manera: tenemos un altar, dice la Biblia, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre celestial, bendecimos tu nombre, te rogamos, Dios, que usted descienda poderosamente en este lugar, que toque las vidas, que toque los corazones. Te rogamos, Dios, que usted se involucre en el área, Dios, de cada uno de sus hijos en este lugar, para favor y para bendición de ellos. En el nombre de Cristo, yo te alabo y te doy gloria y te agradezco lo que tú vas a hacer, mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Vamos a mirar en primer lugar la parte central de la variación de los altares. Los altares es un estilo de culto a nuestro Dios. El versículo 10 de nuestro texto que leímos ahora dice que nosotros tenemos un altar. Esto significa que el altar va a tener un lugar o expresión en la vida de cada creyente. El altar es importante para todo creyente. La combinación de toda la revelación que nosotros encontramos respecto a esto en la Biblia llevará a la conclusión que todo esto se cumple a través de Jesucristo. Tenemos un altar y debemos de tener una relación con Él. Algo por considerar en esta mañana. De alguna manera hay algo que el hombre necesita tener: un altar. Nosotros estudiamos la Biblia y miramos que no hay ningún registro de Dios que ordene un altar en el principio. Los altares aparecen en la Biblia como siendo usados por el hombre antes que Dios diera órdenes de hacer uno. En Génesis 35 es la primera orden que Dios relaciona, es la primera orden que Dios relaciona al hombre para un altar. Cuando él le dice a Jacob: regresa a Betel y construye un altar. En Éxodo 20 es la primera ocasión que Dios da instrucciones reales para levantar y construir un altar. Es más, los altares ni siquiera fueron peculiares a los caracteres bíblicos, pero fueron usados atrás por los paganos, los mundanos. Podemos leer historias que hablan de los bosquecillos de Astarot, altares a dioses falsos, los altares a Baal, altares a dioses falsos. Lo que parece ser verdad a lo largo de las religiones por el mundo durante siglos y siglos es que el hombre parece tener una necesidad por un altar. ¿Por qué esto? Porque piensa que el hombre parece necesitar un altar. La razón es que en la práctica humana los conceptos espirituales son los más fáciles o prontamente de agarrar, porque el hombre quiere un punto físico de referencia. El hombre quiere un punto físico de referencia. ¿En dónde está Dios? ¿En dónde me puedo encontrar con Él? ¿Cómo pudiera ser Dios? Por ejemplo,
gente que entra aquí, no mira ninguna imagen, no mira ninguna forma. Simplemente estamos aquí enfrente cantando alabanzas, predicamos un mensaje y al final hacemos un llamado al altar. No miramos a Dios, pero Dios desciende cuando usted pasa al altar. Dios desciende a su vida cuando usted viene y hace un acometimiento al altar. Entonces, déjame decirte algo. De alguna manera, si nosotros lo miráramos de otra forma, el hombre necesita un altar. El hombre ocupa un punto físico en esta mañana de referencia. De hecho, esta es la llave para la idolatría y la popularidad y obsesión con cosas que nos recuerdan y ayudan a nosotros a que nos pongamos en esta mañana serios con Dios. Dios no quiere que le hagamos una imagen, sino simple y sencillamente en esta mañana Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. No lo miramos, pero creemos que Dios desciende en el altar. Génesis 4 del 3 al 4 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel, que trajo, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas? Aquí nosotros podemos encontrar el primer ejemplo de un altar siendo usado antes de ser ordenado para en un encuentro con Dios. Los primeros hombres que de alguna manera levantaron un altar y tener un encuentro, una comunión, una relación con Dios en esta mañana: Caín y Abel. La palabra para altar es la palabra mishbek. En otras palabras, un altar significa matar, o lugar de la matanza, o lugar de sacrificio. En nuestro texto podemos nosotros ver inmediatamente la revelación que tiene que hacer con los altares en el disgusto de Dios en la ofrenda de Caín. ¿Por qué se disgustó Dios con la ofrenda de Caín? Al parecer en esta mañana este hombre había tenido la instrucción del uso apropiado del altar y no lo hizo así. Aunque no dice específicamente qué altar fue usado, que un altar fue usado, nosotros podemos entender que Dios está tratando, o que la Biblia está tratando aquí, de un altar. Dice la Biblia que Abel trajo la ofrenda de sangre para usar como un sacrificio, la que se refiere en la escritura que estamos platicando en el libro de Génesis 4 del 3 al 4. Abel trajo la ofrenda de la sangre que es demandada. Se demanda una expiación, se demanda un sacrificio en esta mañana por el pecado. Y dice en esta mañana que únicamente la ofrenda de sangre cubre el pecado. La ofrenda de sangre es la que cubre el pecado. Pero Caín menospreció esto. Caín trajo cualquier cosa. Caín trajo lo que encontró en su camino, tal vez. ¿Se acuerda? Que trajo una ofrenda que encontró en el campo, más Abel trajo una oveja, lo más gordo en esta mañana de su ganado. Entonces, déjame decirte algo: Dios está disgustado. Caín sabía lo que era correcto, pero no lo hizo. Miramos que Dios está poniendo aquí un precedente claro para lo que es aceptable en el culto o adoración a Dios sobre el altar. Génesis 8 del 20 al 21 dice la Biblia acerca de Noé: y edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Aquí en esta mañana podemos mirar que se hace la primera mención específica de un altar real, usándose como un lugar de sacrificio, un lugar donde se va a rendir, un lugar de renunciación, un lugar de sacrificio.
Génesis 28, 16 al 22 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo él: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en el altar. Ahí miramos en esta mañana que Jacob tiene un encuentro con Dios y levanta un altar conmemorativo a ese encuentro. Si miramos un poco de historia, Jacob es un fugitivo, está destituido y está en una tierra extraña. En el camino a la casa de su tío Labán, Dios consigue la atención de él y le cuenta la bendición futura que él tiene en reserva para Jacob, con respecto a ser traído de regreso a esa tierra con su gente. En esta mañana, Dios hace un pacto con él. Dios hace un compromiso con Jacob. Jacob ni siquiera se casa, es soltero, es un fugitivo, está huyendo de su hermano que lo busca para matar. Y ahí en ese lugar tiene un encuentro con Dios y Dios hace un pacto y le dice: de cierto regresarás a este lugar con tu familia y yo te voy a bendecir. Y sí, a los 20 años o unos 20 años más, regresa en esta mañana en recuerdo a esa promesa y levanta un altar en ese lugar. Jacob está tan entusiasmado que cuando él se despierta, construye el altar del pacto en ese lugar, recordando de esa promesa. Vamos a mirar en segundo lugar, los altares son un lugar de revelación. Los altares son un lugar de la revelación de Dios mismo al hombre, en donde Dios se revela al ser humano. Dios se revela en esos altares en contestación a la necesidad de nosotros. Porque, te decía, el hombre necesita un altar. El hombre necesita un lugar de referencia, un lugar en donde encontrarse con Dios. Miramos en esta mañana que Dios se reveló a Jacob en contestación a su necesidad. En esa escritura que leímos en esta mañana, ellos tienen un encuentro y sellan esto en el altar. Segunda Samuel 24, del 18 al 25, se dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Este lugar, este monte, dicen que es el monte Moriah, en donde Abraham trajo a su hijo Isaac para ser sacrificado para el Señor. Los judíos creen que el altar de ofrenda quemada en el templo en Jerusalén se situó en el sitio exacto del altar en que Abraham pensó sacrificar a su hijo Isaac. La mezquita musulmana, el Domo de la Roca en Jerusalén, se sitúa actualmente en este sitio, en el monte Moriah, en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero en ese lugar donde Dios le suplió su necesidad. ¿Se acuerda? Que 3 días de camino iban a presentar a Dios una ofrenda en el monte Moriah, y en ese lugar Dios le proveyó. En ese lugar Dios le suplió. Por eso tanto pleito, por eso tanto conflicto por este lugar. Hermano, en la historia de David hay una plaga en la nación de Israel. Los hombres de David están muriendo por la maldición del pecado de David. Y él está buscando la expiación, la manera de cómo Dios los perdone. Dios le da 3 elecciones. Acuérdese, usted puede leer la Biblia en esa escritura en esta mañana. David le pide a Dios misericordia. David le pide a Dios perdón en esta mañana. Y Dios le da 3 elecciones en esta mañana. Porque de alguna manera el pecado se juzgará. Todo pecado se va a juzgar. Porque Dios ciertamente sí es amor, pero es justo. De alguna manera esto depende simple y sencillamente cuál de las ramificaciones será. En el versículo 24, la expiación nunca viene sin un precio. Aquí de nuevo Dios se está revelando en el altar en respuesta a la necesidad del hombre. Usted puede mirar ahí la Biblia. Hay una plaga a consecuencia del pecado de David, y hay consecuencias en esta mañana.
Entonces David levanta un altar, hace un sacrificio en esta mañana, se arrepiente delante de Dios y milagrosamente, cuando David va a ese lugar, hace expiación por su pecado, se arrepiente de ello, se detiene la plaga. Un encuentro con Dios en el altar. Primera de Reyes 18, de 31 a 40, dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Aquí podemos leer, hermano, la famosa confrontación entre Elías y los profetas de Baal. Y dicen ellos, llegan a un acuerdo: dejemos que el Dios que conteste por el fuego sea el verdadero Dios. Elías levanta un altar en ese lugar, toma 12 piedras, levanta un altar, y ahí en esta mañana Elías está orando a Dios. Dice que él pone su rostro en tierra, comienza a invocar a Dios y Dios responde en el altar. Hermano, esa confrontación famosa donde Dios se reveló al hombre como el Dios verdadero en esta mañana. Vamos a mirar dos palabras que necesitan ser entendidas en orden para comprender correctamente los altares de Dios. Y esas palabras se llaman expiación y arrepentimiento. Expiación y arrepentimiento. Para que Dios cubra el pecado, primero tiene que haber expiación, pero también arrepentimiento. Una manera buena de recordarlo es expiación, donde Dios nos reconcilia con Él y nos hace uno con Él. Pero esto no es el significado completo de la palabra. La expiación dice que es donde la justicia está satisfecha. La palabra hebrea para expiación dice que se llama capar, para cubrir encima de repare, propicie, pacifique. Esta raíz se encuentra en el idioma hebreo en todos los periodos de la historia, y quizás el término mejor conocido es el término Yom Kippur. A lo mejor usted ha escuchado que una de las fiestas judías más importantes es el día de Yom Kippur. En otras palabras, el día de la expiación. Este es el día más sagrado del año judío y es conocido como el día de la expiación del pecado y del arrepentimiento de corazón, de un arrepentimiento sincero. Y ellos en esta mañana, esta fiesta la celebran con 10 días de arrepentimiento, 10 días de expiación, 10 días de perdón, 10 días de arrepentimiento. En otras palabras, estas formas verbales ocurren aproximadamente 100 veces en la Biblia. Aquí Dios, de alguna manera, en Génesis 6:14, Dios le da instrucciones a Noé acerca del arca, incluyendo estas palabras: cúbrelo por dentro y cúbrelo por fuera. La otra palabra, arrepentimiento. De alguna manera, cuando tú reconoces tus faltas, quieres tener un encuentro con Dios, vas a tener que llevar a cabo lo mismo que hacen los judíos. El día de la expiación, en donde el pecado es cubierto en esta mañana con un sacrificio, pero con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento sincero. Tienes que sentir tu pecado bastante para dejarlo. Escúchame esto. Tienes que sentir bastante tu pecado para dejarlo. Y eso vas a decírselo a Dios en el altar. Me arrepiento de todo corazón. Siento mi pecado, lo dejo. Y Dios para el juicio. Y Dios para el castigo, como lo paró cuando en esta mañana David lo reconoció, hizo expiación en esta mañana, levantó un altar, se arrepintió de ello y paró el juicio. Hermano, un altar es un punto de referencia a la revelación de Dios mismo. Éxodo 20, del 24 al 26, habla en esta mañana: altar de tierra harás para mí y sacrificarás.
Dice la Biblia: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Cosas tremendas pasan en esta mañana cuando tú tienes un encuentro con Dios en el altar. Dice que Dios viene a ti y te bendice cuando tú haces expiación y cuando sientes genuinamente tu pecado. Hermano, esta es la primera referencia en la palabra de Dios que pertenece a los detalles para construir un altar, desglosando las especificaciones que Dios ha dejado en las disposiciones en estos versos tocante a construir un altar. ¿Cuáles son estas? Dice que ningún escalón se podía construir. Esto nos da a nosotros el entendimiento básico que un altar no es usado para la ascensión del hombre a Dios. Dice: ningún escalón vas a construir, porque aquellos hombres en la torre de Babel dice que construyeron una torre para llegar al cielo. Pero déjame decirte algo, hermano, en esta mañana aquí el propósito no es que nosotros podamos subir para alcanzar a Dios, sino que Dios desciende del cielo para alcanzarnos a nosotros. Nosotros no podemos subir a Dios, pero Él sí puede bajar a nosotros en el altar. De alguna manera, el hombre no está ascendiendo a la gloria de Dios, pero Dios está descendiendo a la igualdad del hombre. Este es el retrato o la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Él, estando en el cielo en esta mañana, se hizo hombre para estar a la igualdad de nosotros. Nosotros no subimos a Él, pero Él sí bajó a nosotros en el altar. Hermano, la religión dice que nosotros podemos subir a Dios por los pasos en el altar de obras. No podemos subir a Dios, pero Él sí puede bajar a nosotros en esta mañana. De alguna manera podemos recordar el encuentro que Jacob tuvo con Dios, o la revelación en esta mañana, en donde él miraba una escalera en donde subían y bajaban ángeles. Una escalera que de la tierra subía al cielo, subían y bajaban ángeles. Pero Jacob no subió por la escalera, simplemente miró que los ángeles hacían esto. Usted y yo no podemos subir a Dios, pero Dios sí puede bajar a nosotros en esta mañana. Dice que el altar debería de ser de piedra o de tierra sin darle forma. En otras palabras, si usted usa estas piedras, entonces ninguna herramienta debería de ser involucrada en su edificación. Y si fuera así, ellos en esta mañana, hermano, construirían un ídolo. Si esta área fuera dejada al hombre, nosotros habríamos hecho una urna o nuestro cuadro concepto de lo que nosotros pensamos que Dios es. Escúcheme esto: el hombre hace esto una y otra vez, conceptando a Dios a través de nuestros trabajos. Si nosotros usáramos nuestras herramientas para formar un altar, entonces invariablemente terminaríamos con un ídolo y no con un altar. En nuestro caso, nosotros construimos un altar aquí. Nosotros levantamos este templete. ¿Para qué razón? Para que usted venga y tenga un encuentro con Dios aquí. Para que usted venga y se arrepienta de todo pecado aquí. Para que usted venga, tenga un encuentro con Dios y pare toda consecuencia y pare toda maldición por el pecado. Hermano, déjame decirte lo último. Génesis 8, 20, 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Este es de nuevo Noé después del diluvio. Nosotros miramos que Dios está contento a cómo responde el hombre a la oportunidad de rendirle culto a Dios. Y ese hombre en esta mañana le da la prioridad a Dios, le da la prioridad a adorar a su Dios en esta mañana. Después de estar en el arca Noé por más de 300 días, la primera cosa que Noé hace es construir un altar para rendirle culto y sacrificar a su Dios.
¿Qué es lo que nosotros hubiéramos hecho primero? Después de estar 300 días en el arca, únicamente Noé y su familia. ¿Sí me entiende? No hay nada en la tierra. Todos se extinguieron, todos murieron. La tierra para ellos solos, únicamente para Noé y su familia. Pero lo que Noé hace primero en esta mañana, sale del arca y le rinde culto a Dios. Sale del arca y adora a Dios con todo su corazón. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Tal vez hubiéramos salido del arca y diríamos: exploremos este nuevo lugar, todo para nosotros. Encontremos comida, encontremos provisiones, construyamos un lugar para vivir. Pero déjame decirte algo, hermano. Noé dio la prioridad para rendirle culto y celebrar adoración a Dios. Génesis 12, del 7 al 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Déjame decirte algo, hermano, en esta mañana. La prioridad para cada uno de nosotros, y mayormente en este tiempo, debería de ser invocar a Jehová. Sí, gloria a Dios. Puedes buscar comida, puedes buscar sustento, puedes preocuparte por dónde vivir, puedes preocuparte por qué vestir, puedes preocuparte por tu salud. Pero la principal preocupación en esta mañana de cualquier ser humano es rendirle culto a Dios, adorar a Dios. Porque si tú haces eso, Dios puede involucrarse en cada una de las áreas de tu vida. Para eso es el altar, para que tú tengas un encuentro con Dios. Un altar es un lugar de petición. Un altar es un lugar de oración. Un altar es un lugar de reconocimiento de nuestra dependencia en Dios. Acuérdese, Noé no salió del arca y corrió a explorar la tierra. Noé salió del arca en esta mañana y corrió a adorar a Dios, porque reconocía su dependencia de Él. Y lo que tú y yo debemos de hacer en esta mañana, sí, puedes correr a hacer cualquier otra cosa, pero la prioridad es esta: correr y tener un encuentro con Dios, porque de esta manera Dios puede involucrarse en cualquier área de tu vida. Hermano, Génesis 13:4, ya nos vamos. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó a Abraham el nombre de Jehová. Una prioridad, hermano, en esta mañana es hecha en la vida de Abraham: solicitar a Dios para que baje y se encuentre con él en el altar. La prioridad de Elías, la prioridad de Noé, la prioridad de Abraham, la prioridad de Jacob, hermano, en esta mañana es que Dios baje y se encuentre con ellos en el altar. ¿Por qué inclina su rostro y cierra los ojos en reverencia a Dios en esta mañana? Hermano, la prioridad de esos hombres debería de ser para todo ser humano: encontrarse con el Dios que hizo todas las cosas y que puede tomar el control de todas las áreas de tu vida. Un encuentro con Dios en el altar, un lugar donde tú vas y realizas la expiación, realizas el sacrificio y realizas el arrepentimiento por tu pecado. Y Dios lo recibe y Dios lo perdona en esta mañana. Hermano, es necesario que usted tenga un encuentro con Dios. Es necesario, es la prioridad, es la necesidad número uno que debería de haber en su vida en esta mañana: tener un encuentro con Dios. ¿Por qué no cierra los ojos y repite después de mí esta oración? Padre Celestial, yo quiero tener un encuentro contigo. Baja mi vida y hazte real en mi necesidad. Yo me encuentro contigo en este altar. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén.